combustible fósil, sin duda, pero es en ese sentido no renovable, pero genera menos contaminación que cualquier otro de los combustibles fósiles y por lo tanto tiene un papel fundamental que jugar en el resto del tiempo. Al igual que en el resto del mundo, las regiones con grandes reservas de gas natural requieren un marco que genere mayor competencia posible entre comercializadores y un entorno, regulado en los segmentos en los que los monopolios deben de tener precios topes para generar el mayor bienestar posible. El objetivo en todos casos y en todos lados es que el gas natural sea un combustible que llegue al consumidor al mejor precio posible y que su transporte sea seguro, confiable y eficiente. La lógica de generar regulación para enfrentar las fallas del mercado ha sido ampliamente aceptada durante décadas en todos los países que han desregulado segmentos de la industria de la energía y la de generar la mayor competencia para abatir márgenes en los segmentos de comercialización es algo que todas las economías han percibido en los últimos lustros. En Europa, por ejemplo, lo tienen muy claro desde hace más de 10 años. La Comisión Europea se propuso desde entonces intensificar los esfuerzos para liberalizar los mercados de energía, para aumentar la competencia en el sector y evitar poner en desventaja a la industria manufacturera de sus países frente a los mercados internacionales. En esta coyuntura, en la cual queda claro que el sector energía debe ser pilar del desarrollo del país, también a través de ofrecer combustibles limpios, lo más barato posible y de manera segura, confiable y eficiente, es que les propongo un breve análisis de fortalezas, oportunidades y retos que tenemos actualmente en México en materia de gas natural. Con un énfasis en el transporte y almacenamiento de este combustible, pero tratando de cubrir toda la cadena de valor. Este tipo de diagnóstico es típico de la planeación estratégica y permite pensar en los objetivos que se pueden perseguir, tanto a corto como mediano y largo plazo, para lograr lo que queremos lograr como país. Y eso, ojalá y el Senado sea fundamental en esto. Las fortalezas son el conjunto de circunstancias que hemos recibido de la naturaleza o que hemos creado, pero que son propias para cumplir un objetivo. Las oportunidades, en cambio, son cosas externas a nosotros, también positivas, que hacen apropiado poder obtener un provecho en algún momento del tiempo. En cambio, los retos pueden ser amenazas externas o debilidades propias nuestras, internas, que nos hacen más difícil cumplir con nuestros objetivos. Con ese marco conceptual hablaremos juntos, si quieren, de qué hacer para aprovechar estas fortalezas y oportunidades y cubrirse contra las amenazas y debilidades, en el entendido de que cubrirse puede implicar atenuar o eliminar las debilidades, así como reducir nuestra vulnerabilidad a las amenazas o los efectos adversos que tenemos cuando éstas se nos materializan. Las fortalezas en materia de gas natural son muy poderosas en nuestro país. En primer lugar, tenemos la ventaja de tener recursos prospectivos abundantes, como lo mencionaba el licenciado Carlos Morales Gil, en el país y en toda la región. En particular, hoy hay una gran producción también de gas natural en los estados fronterizos al norte de nuestras fronteras, que permite un intercambio mutuamente provechoso. Además de eso, los recursos que se han identificado como prospectivos en el país, tenemos hoy un marco legal favorable para la exploración, explotación y procesamiento, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de gas natural. En el pasado reciente se crearon instituciones que eliminaron conflictos de interés, transparentaron los contratos entre el Estado y las empresas que explotan los hidrocarburos, que profesionalizan el transporte con contratos modernos, con base firme, base interrumpible y temporadas abiertas que han sido reguladas por la Comisión Reguladora de Energía. Así que, también hoy se permite desempaquetar, cuando estamos hablando del caso de gas natural, la compra de la molécula del transporte, de tal manera que los empresarios hoy tienen todas las posibilidades, todas las herramientas para realmente administrar de la mejor manera posible su gasto en energía en caso de gas natural. Por otra parte, se han hecho leyes para fortalecer a los reguladores de la industria completa del gas natural, tanto a los de exploración y explotación, como a las actividades de transporte, almacenamiento y distribución, así como también para que haya reguladores profesionales en la parte de seguridad operacional y protección al medio ambiente. Las nuevas instituciones
el fortalecimiento de las que previamente existían, las nuevas leyes y los reglamentos, todos permiten generar mayor transparencia y reglas más claras para que todos participen en esta industria. En materia de gas natural, además, el país tiene la fortuna de tener una infraestructura histórica y el empeño de estar todavía creando una nueva infraestructura que está en proceso de crecimiento. El Estado se mantiene como dueño de una considerable red de gasoductos con amplia cobertura y ha formado con esos gasoductos, además, un sistema integrado, incorporando gasoductos privados a la operación que se lleva a través del Senagas. Adicionalmente, hay nuevos gasoductos que están fuera de la red de Senagas, que forman en conjunto un sistema integrado de gran penetración geográfica en el país. Llegan a la mayor parte del territorio nacional sin exceptuar que hay todavía algunos retos en ese sentido. Pero en conjunto el país ya tiene una capacidad adecuada para cubrir las importaciones requeridas, pero todavía no tiene un sistema de transporte que sea suficiente para llegar realmente a todos los rincones de México y poder satisfacer la demanda, en particular en el sureste del país. En materia de oportunidades, lo más considerable o la más considerable es que el gas natural está extremadamente barato. En nuestra frontera norte ya se habló de eso, inclusive hay lugares en que te pagan para que te lo lleves. Eso es una oportunidad para nosotros. El exceso de oferta de nuestros vecinos es una sorpresa, la verdad. Hace 12 años la industria internacional completa anticipaba que Estados Unidos iba a ser un importador neto de gas, anticipaba y proyectaba y empezaba a construir un montón de terminales de regasificación en la costa del Golfo, y hoy en día la verdad es que Estados Unidos está construyendo terminales, pero ahora para licuar el gas y exportarlo al mundo, y está empezándolas a poner en operación. El gas barato es una oportunidad que está intrínsecamente ligada a la otra gran oportunidad que tiene México, que es adoptar el avance tecnológico que se ha desarrollado fundamentalmente en nuestro país vecino, pero también en otras partes del mundo para la explotación de yacimientos de gas natural no convencionales. Las combinaciones de perforaciones horizontales, las múltiples terminaciones con fracturas hidráulicas son una gran oportunidad que en caso de que las podamos asumir de manera segura y sustentable van a cambiar el destino de México. Adquirir esas tecnologías puede ser relativamente rápido y barato y detonaría un gran valor en caso de que los recursos prospectivos comiencen a transformarse en reservas probables y probadas, así como en producción, por supuesto, de hidrocarburos de todo el país. El reto es, por supuesto, hacerlo con los mejores estándares internacionales de seguridad y protección al medio ambiente. Por el lado del transporte y almacenamiento de gas natural, también hay grandes oportunidades asociadas al avance tecnológico. En particular, hay cada vez mejores sistemas de control y adquisición de datos para la operación controlada de grandes y complejos sistemas de transporte y almacenamiento. Esto hace que los sistemas integrados de transporte de gas natural puedan ser usados con mayores eficiencias y que respondan de manera remota a las necesidades de flujo cada vez más complejos, con bidireccionalidades y ajustes continuos a las válvulas y a la compresión requerida. Asimismo, hay significativos avances en la tecnología para inspeccionar los gasoductos y los ductos en general, con mejores instrumentos de medición y con la gran capacidad que existe hoy para procesar datos adquiridos en campo en grandes computadoras, muy barato. Esto permite un más y mejor y más oportuno mantenimiento que nos permite a su vez utilizar de manera más agresiva y más sólida y con mayor confiabilidad los sistemas de transporte de gas del país. Al pensar en los retos del óptimo desarrollo del gas natural, podemos hablar conjuntamente de amenazas externas y debilidades propias de nuestro país. Por un lado, existe la posibilidad de que buscando fortalecer al Estado y su rectoría, se legislen cambios legales que limiten la explotación racional de los recursos del subsuelo o que la retrasen y que reviertan los avances en el transporte de gas natural. Asimismo, podríamos debilitar a los reguladores y terminar con regulación incompleta o mal enfocada, que podría hacer mucho daño también al sano desarrollo de nuestra industria. Por otra parte, hay retos que surgen de la juventud del marco legal y de la inexperiencia de las empresas
de los consumidores, empresas consumidoras, para comprar, gestionar y cubrir los riesgos de los mercados liberalizados. Durante algunos meses o años podrían persistir también restricciones de capacidad y esas son muy dolorosas en el corto plazo, para todos los que usan el gas. Tenemos que poder ponernos de acuerdo para operar los gasoductos en los que hemos invertido y no transportar todo el gas que el país demanda para lograr una actividad productiva eficiente podría ser un costo muy doloroso. En esa misma línea, la verdad también hay cosas que tienen que aprender los propios operadores de gas natural. Todavía hay ausencia de prácticas de negocio comunes entre los transportistas, lo que provoca que asuntos operativos se solucionen en plazos mayores a los que serían óptimos. Necesitamos aprender las reglas y matices de los mercados de energía para poder aprovechar un sistema descentralizado de decisiones que nos lleve a tener mejores resultados como país. Las oportunidades, fortalezas y retos actuales invitan a que el gobierno, las empresas del sector y los consumidores de gas natural colaboren para lograr la mayor eficiencia posible y que ésta conduzca a una mayor competitividad en todo el país. El gobierno federal debe de estar atento para adecuar gradualmente leyes y regulaciones con un ánimo de mejora continua de las condiciones de competencia en toda la cadena de valor del gas natural, desde la exploración hasta la distribución y comercialización. En este contexto, se debe fortalecer a los reguladores de toda la cadena del gas natural y a los responsables de la protección al ambiente y la seguridad en el trabajo, para también, así, poder exigirles cumplan con sus objetivos de manera rápida, barata y correcta. Se deben buscar políticas públicas que generen las mejores condiciones para los consumidores, convencidos de que un abasto seguro, confiable y eficiente de gas natural es condición necesaria para el desarrollo económico de México. Por su parte, las empresas del sector y los consumidores deben buscar colaborar con los legisladores y reguladores para que puedan ellos adecuar los marcos normativos y cada vez haya más seguridad, menores precios y mayor confiabilidad. Los clientes deben mantenerse atentos para aprovechar las oportunidades de reducir los costos del combustible y su transporte, conforme se vaya ampliando el alcance del gas natural en toda la República Mexicana. En particular, los generadores de electricidad, las empresas manufactureras y otros grandes consumidores de gas natural del país pueden y deben decidir si compran empaquetado o desempaquetado el transporte y la molécula. De igual manera, deben evaluar periódicamente la decisión que han tomado para considerar los cambios en los mercados y en la regulación. Deben comparar continuamente las posibilidades de obtener un combustible más barato con gas natural de distintos orígenes. Finalmente, deben de revisar periódicamente si la capacidad de transporte que tienen contratada es la adecuada y, en general, estar atentos para aprovechar las oportunidades para optimizar el gasto en capacidad de transporte que tienen. Finalmente, quiero decirles, que el país ha avanzado mucho en materia de gas natural, eso es indudable, que las empresas y el gestor técnico del gobierno colaboran con el sector privado para producir, procesar y transportar, almacenar, distribuir y comercializar este combustible, que este combustible mantendrá un papel central en la búsqueda de una mayor competitividad de la planta productiva en todo el mundo y por lo tanto México no puede salirse de eso, y que el día de hoy, felicito a la senadora, al senador, a los organizadores, es una oportunidad para que reflexionemos juntos sobre ello y fortalecer, ampliar la eficiencia de los mercados de gas natural en México. Les deseo la mejor de la suerte a todos los que asisten y que jugarán un papel en aprovechar las fortalezas y oportunidades, así como en abatir y cubrir las amenazas y debilidades que tenemos en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor David Madero. Vamos a hacer una ronda rápida de 2 preguntas y respuestas. Nuestras edecanes tienen por ahí los micrófonos si quieren hacerle alguna pregunta al doctor Madero. Hay una por acá. Magno Alcántara. Sí. Soy ingeniero metalúrgico, jubilado del Instituto Mexicano del Petróleo. Se habla del transporte seguro y confiable.
Sin embargo, hay ductos que incumplen desde el diseño, la construcción y lo que son las pruebas de inspección. Ante esta situación, tengo dos preguntas. Uno es si las normas oficiales mexicanas que se incumplen son adecuadas. Y la segunda, ¿quién se encarga de verificar que se cumplan para todos los gasoductos de gas natural? Sí, bueno, son preguntas complicadas. Yo diría, mi experiencia, por lo menos con los gasoductos que tiene Senagas, es que los gasoductos en general cumplen con toda la normatividad. Son gasoductos que han funcionado de manera segura, que construyó Petróleos Mexicanos durante muchas décadas. Por lo tanto, pues también hay un montón de cosas históricas en ellas. Digamos, hay diferentes tecnologías, fue evolucionando la manera en la que se hacían las cosas. Los gasoductos son viejos, los gasoductos que tiene el gobierno federal a través de Senagas tienen alrededor de 36 años en promedio de edad y por lo tanto es urgente mantenerlos con programas de inspección continuos y estar haciendo las reparaciones de todo lo que les ocurre. Los gasoductos nuevos yo creo que difícilmente estarán incumpliendo, pero habría que estar seguros de que lo hagan. Yo no podría hablar por ellos y quizá la preocupación que debemos de tener debe de estar en viejas redes de distribución y gasoductos históricos que están funcionando a muy baja presión, pero que podrían tener algún problema. La agencia especializada para generar seguridad ambiental y seguridad en el trabajo y protección al medio ambiente es una agencia que nació recientemente y que por lo tanto ha pasado por un proceso de aprendizaje. Sin duda hay que fortalecerla, como decía yo, para poderle exigir. Yo creo que esa agencia es fundamental para que se inspeccione todo, para que se vigile que se inspeccione todo y para que haya sanciones a quien esté actuando fuera de norma. Muchas gracias por la pregunta. ¿Una pregunta más? Por acá tenemos. Buenos días, David. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Daniel Rodríguez de Opis. Una pregunta, ¿cuál es tu postura sobre los flujos de gas con el ducto marino? Ha habido mucho debate en los últimos meses sobre si se puede o no puede fluir el gas desde el ducto marino hasta Coatzacoalcos y si se puede o no se puede hacer un swap para que más gas fluya hacia Mérida. Gracias. Sí, claro que sí, con mucho gusto. El ducto marino desde hace ya algunos meses tiene una interconexión con el sistema de Senagas, con el ducto 48 pulgadas. Esa interconexión en el norte de Veracruz permite que haya una inyección que va a llegar a ser, todavía no es, pero va a llegar a ser de hasta 500 millones de pies cúbicos diarios. Esa inyección va a generar que exista suficiente flujo para llegar a la estación de compresión de Zempoala y poderla prender y empujar gas ahora hacia el sur. Hay un proyecto para reconfigurar esa estación de compresión. Es un proyecto que incluye tanto cambios de automatización en la regulación que se requiere en la estación de compresión, como también meter nuevos turbocompresores de menor capacidad que permitan que se esté empujando gas hacia el sur y hacia el centro del país, tanto en condiciones de más de 700 millones de pies cúbicos de llegada a esa estación de compresión, como en escenarios donde haya menos de eso, de tal manera que podríamos pensar, cuando se termine ese proyecto, que podríamos estar empujando desde 300 hasta 1.300 millones de pies cúbicos con la compresora de Zempoala, y eso aseguraría que llegaría el gas al sureste. El sureste es un lugar, el sur y sureste de México es un lugar donde desde hace mucho tiempo tenemos incapacidad de entregarle todo el gas que necesitamos darle. Todo el gas que requeriría la industria petroquímica, pero también fundamentalmente la península de Yucatán para tener mayor seguridad también en el abasto de energía eléctrica. Muchas gracias, doctor David Madero, director de Energy Solutions de Acclaim Energy México, por su ponencia y su presentación. Rápidamente queremos recordarles que la comida está planeada para las 2 de la tarde en el piso número 5 de este edificio. Solo tienen que mostrar un boletito que les dieron al acceso al recinto de sesiones.
Ahora vamos a presentar nuestro panel de especialistas, quienes abordarán el tema Panorama General del Sector de Hidrocarburos, el cual está conformado por el licenciado Sergio Charles, director de Relaciones Estratégicas e Institucionales de Protexa, el doctor Luis Bielma, de CBM Ingeniería, Exploración y Producción, un aplauso para él. El doctor Marco Ábalos Bracho, jefe de Unidad de Contenido Nacional y Sector Energético de la Secretaría de Economía también. Y como moderador de este panel, presentamos al ingeniero Gustavo Hernández García, consultor energético. Si nos pueden apoyar con micrófonos inalámbricos, por favor, para los ponentes. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos un poquito apretados con el tiempo, pero nos da mucho gusto tener aquí entre los panelistas a unos amigos míos de muchos años, a Sergio, Luis, Marcos, todos ellos laborando en el sector. Y bueno, pues yo por ahí traía una presentación, si me hacen favor de ponerla. Para poner contexto, ¿verdad? Que podamos discutir. Estos elementos de exploración y producción ya se abordaron de manera inicial con la presentación del ingeniero Carlos Morales, pero bueno, pues ahora vamos a platicar un poco más en detalle sobre estos temas. Y como primera parte, yo diría, pues tendríamos que entrar, la siguiente, si pasas por favor, la siguiente lámina. Nos va a permitir ver diferentes temas. Son muchísimos temas los que tienen que ver con el panorama del sector de hidrocarburos de upstream. Gracias. Los tópicos generales son muy variados, pero quisiera empezar por el primero que están ustedes viendo en la pantalla, entendiendo a la industria. ¿Qué quiere decir los temas de upstream? No nada más, ahorita se volvió popular a partir del domingo con la entrega del paquete económico y los criterios generales de política económica, y que si Pemex va a poder llegar al 1,950 y tantos, y que cuánto cierra en este año. Son muchísimos temas, pero también tenemos, partiendo de la cadena de valor que mostró el ingeniero Morales, temas de exploración. Y en exploración traemos recursos prospectivos, que ya también lo mencionaron, reservas, asignaciones, contratos, en fin, y compromisos que ha establecido el plan de Pemex para incorporar 1.300 millones de barriles por año, que es más o menos un volumen ligeramente mayor que el producido cada año por Petróleos Mexicanos y los privados durante todo el año. 1.650.000, 700.000 barriles por 365 días más 4.800 millones de pies cúbicos diarios convertidos a crudo equivalente, nos dan del orden de 1.000 millones de barriles, poquito más, 1.080, una cosa así. Luego traemos temas estos de producción, igualmente traemos temas en asignaciones, traemos temas en contratos, en asociaciones, lo que ya ha hecho, que fue producto de la reforma energética. Y también, muy importante, pues mucha gente se pregunta, oye, ¿se va a poder alcanzar los 2.600.000 barriles que planteó el presidente hacia el final de la administración? Hay otros temas de presupuestos anuales y de años posteriores, temas de contenido nacional, que pues en esto el doctor Marcos Ábalos es súper experto, además de temas de regulación y de competencia. Y finalmente, ¿cuáles son las capacidades de la industria? Entonces, son muchísimos temas, pero vamos a tratar de resumir en algunos de ellos, porque no podremos abordar en estos 40 minutos todos estos. Y yo me iría un poquito para ir entendiendo la industria, de qué estamos hablando cuando hablamos de que Pemex produce casi 1.700.000. Tiene en operación para producir esos 1.700.000 del orden de 7.500 pozos.
y de ellos el 7% son marinos, poco más de 500, y el resto son terrestres, ¿verdad? Y equipos de perforación, aquí está al cierre del 2018, como vemos tenía una actividad muy minimizada, que ahí la muestro por trimestre, pero en el cuarto trimestre del año pasado, octubre-diciembre, solo operaron 15 equipos de perforación, solo en actividades de exploración. No había ningún equipo de perforación orientado a producir un barril. Entonces, bueno, pues ahí empezamos con el tema de entender la industria. Necesitamos perforar para compensar la declinación. Y bueno, pues eso es una parte de lo que requiere hacer la industria, y les voy a ceder la palabra ahorita en un momento más a mis compañeros panelistas. La actividad de los equipos de perforación que ha planeado Pemex para este año y el siguiente se muestra aquí, del orden de 303 pozos perforados, 189 pozos terminados, reparaciones mayores, un número de 150, y del orden de 400, casi 500 reparaciones menores, para totalizar 1.119 actividades, y el año que entra 1.165, un número muy similar al de este año. Y con estos números, más los contratos que ha hecho Petróleos Mexicanos, bueno, tendríamos que alcanzar lo que ha manifestado Petróleos Mexicanos y el sector de hidrocarburos en el Plan Nacional de Producción de Hidrocarburos. Antes de llegar a ese, bueno, pues esta es la historia, el promedio diario anual del 2004 para acá, y vemos una mesetita que se mantuvo alrededor de los 2.600.000 barriles. ¿Cuánto era de Cantarell? ¿Cuánto era del resto? Y cerramos en 2018. Y luego, si vemos la declinación de esa curva negra, aquí está en números, y vemos que el año pasado, del 17 al 18, la declinación fue cercana al 10% anual. ¿Y eso qué quiere decir? Tan solo para entender a la industria. La declinación de la producción llegó hasta 0.2%, casi no declinaba en el 2009, 10, 11, 12, cercano a los 2.600.000. Pero después bajó hasta unos 763 el año pasado, lo que quiere decir que está reduciendo o declinando del orden de 16.000 barriles mensuales en promedio, o 531 barriles diarios. Para pensar en revertir esa tendencia, para pensar en incrementar, como lo dicen los criterios de política económica entregados el domingo, de 1.721, que es el estimado de cierre de este año, a 1.956, requeriríamos producir cada mes 16.000 barriles, cada mes. Y los 16.000 barriles van a venir de reparaciones mayores, reparaciones menores y terminaciones. Entonces, tendríamos ahí que ver cómo se comportan los perfiles de producción, o si estos perfiles de producción se pueden alcanzar con el número de equipos que tiene Pemex. Pemex tiene del orden de 84, 86 equipos propios, más los que provee la industria, que son alrededor de otros 30 cuando mucho, y con todos ellos tendríamos que reponer 16.000 barriles nuevos cada mes, en promedio. Ese es el reto que tiene la industria petrolera en México en la parte extractiva. Y bueno, pues este es el Plan Nacional de Hidrocarburos. Lo pongo para que mis compañeros panelistas y ustedes en la audiencia lo vean. Ahí están la meta hacia el final de la administración, 2.654, cuánto la producción base. Lo relativo al gas también se pretende llegar a casi 7.000 millones de pies cúbicos diarios producidos. Y luego la siguiente lámina, este es un zoom del 19 para el 24, y aquí se ve que el 19 es todo, de donde está la raya negra vertical hasta la siguiente división, ese es el 19, y ahí está pues llegando casi a los 1.900.000. El promedio del año que entra, 1.950, promedio.
Entonces, sí está muy comprometido y dice mucho vendrá de exploración y mucho de otras actividades de reparaciones mayores, de recuperación mejorada secundaria, etcétera, ¿no? Aquí está lo mismo para el gas y bueno, los trabajos que está haciendo Petróleos Mexicanos en los desarrollos de los 22 campos que trae, entre ellos son 13 en litoral de Tabasco, son de Campeche, 4 en la cuenca de Veracruz y otros más, totalizando 22. Y aquí están los campos que está desarrollando Pemex, ya están varios contratos, consorcios, paquetes, entre ellos está Protexa, por cierto, que están trabajando para producir estos pozos y del campo Izachi, que se anunció 2 veces su descubrimiento en 2017 y 18, pozos a 7,000 metros de profundidad, pues está trabajando Pemex en la perforación de los mismos. Entonces, con todo esto, este panorama que estamos planteando, le pediría al doctor Bielma si en 2-3 minutos para su primera intervención nos pudiera dar sus comentarios. ¿Cómo ves estos elementos que acabamos de presentar sobre la actividad y la capacidad de ejecución que tiene la industria para lograr las metas que se han establecido? Muy bien, pues muchas gracias, Gustavo. Gracias a los senadores, a los organizadores, a Global Energy por la invitación y a todos ustedes por aguantarnos aquí todo este tiempo, ¿no? Lo primero que quisiera decir es algo que me impresionó muchísimo. Tuve una reunión reciente, hace un par de meses, con el presidente de una empresa china de las más grandes productoras, que por cierto está operando en el país. Y él me hizo una pregunta: ¿por qué debería yo seguir invirtiendo en México, Luis? Y yo le dije, muy sencillo, hay varias razones. Primero, le dije, México es el país que atrae más inversión en toda Latinoamérica. Segundo, es miembro de todas las organizaciones internacionales importantes en materia comercial y de energía. Tercero, es el país que tiene más tratados comerciales, tiene 12 con 46 países. Cuarto, tiene ya 73 empresas, de las cuales el 50% son extranjeras, y están las más grandes. Y él me miró, se sonrió, y el lenguaje del cuerpo me dijo, pues sí, me parece que tiene razón. Y introduzco con esto, Gustavo, que lo primero que tenemos que estar claros todos es que este país tiene potencial para crecer desde el punto de vista energético y también desde el punto de vista de otras actividades comerciales, porque también es el número 13 o 14 en exportaciones a nivel mundial. Entrando en el tema, el ingeniero Carlos Morales creo que nos dio una perspectiva bien interesante de tanto de lo que se ha hecho como de las perspectivas. Yo solamente le agregaría una cosa. Yo creo que hay que tener claro que en el concepto de seguridad, que México cuenta con 3 elementos. Reservas, alrededor de 25,000 millones de barriles. Luego hay un elemento que el ingeniero no lo mencionó, pero que yo creo que es clave para lo que viene y lo que está sucediendo. El petróleo original en sitio. Ahí hay la bicoca de 243,000 millones de barriles en este país. ¿Qué es el petróleo original en sitio? Es el petróleo que está en el subsuelo, que ya se probó, pero que no se ha sacado. Solamente en la franja que yo denomino litoral Tabasco, desde el sur de Veracruz hasta Campeche, hay acumulado 150,000 millones de barriles, con un 30% de factor de recobro. Los amigos de ENI creo que han analizado bastante esto. Eso quiere decir que las posibilidades de generar allí al menos 30% más en toda esa zona son viables, se han probado. Entonces, el tercer elemento son los recursos prospectivos. Los recursos prospectivos de México, si tomamos el 30%, también le dan enormes posibilidades. Entonces, el potencial que tenemos en México en general es muy bueno para crecer. Segundo, la parte asociada a Pemex. Me hace la señal. La parte asociada a Pemex. Pemex es una empresa que necesita capacidad de ejecución. El término capacidad de ejecución hay que entenderlo. No es solamente dinero. Es talento, es gente. Son los contratos adecuados.
es la capacidad de contratar servicios. Y algo muy importante, la organización de la empresa. Si no entendemos esos elementos, quienes dirigimos PYME o quienes dirigen PYME actualmente, pues vamos a tener problemas con la empresa. Entonces, es importante que la directiva trabaje esos elementos. El poder general, como decía Gustavo, 1.300 millones de barriles, incorporar 1.300 millones de barriles, pues es un gran reto. Sin embargo, Pisachi, primer pozo, 450 mil millones de barriles. Y luego, el delimitador adicional, 950 mil millones de barriles. En un solo campo, 1.500 millones de barriles. Entonces, sí se puede. ¿Dónde está la clave? El ingeniero Morales señalaba, 3 veces dijo, planeación, planeación y planeación. Yo le agregaría eso, una buena campaña de exploración que tiene 2 elementos principales. Uno, la adecuada definición de play, y para eso se necesita información buena, para ser efectivo y eficiente en la exploración. Y 2, el capital. Talento. Y el talento. Entonces, cuando vemos estos elementos, y resumo esta primera parte, yo creo, Gustavo, que estamos ante un panorama alentador, retador. A mí me encantaría estar dentro de PYME ahorita, porque creo que los retos que tiene son precisamente los que hacen crecer a la gente profesionalmente. Y conozco los jóvenes profesionales de PYME y creo que tienen la motivación, con todas las dificultades que han venido y las competencias que le viene dando la Universidad Nacional Autónoma de México, el Politécnico y otras universidades que han surgido para echar para adelante la industria. Así que mi perspectiva es que sí son alcanzables la incorporación de los 1.300 millones de barriles con un adecuado plan. Okay, gracias, Luis. Sergio, si eres tan amable, y luego pasaríamos contigo. Sí, buenas tardes. También agradecerle aquí a la gente de Global Energy la invitación. Yo también concuerdo en que las cosas están puestas para que podamos estar creciendo, no sé a qué tasa, pero desde nuestro punto de vista los elementos están puestos, los recursos los tenemos y creo que el reto principal de nosotros es creer que lo podemos hacer. El gobierno actualmente está echándole todos los recursos, todas las ganas, le está metiendo dinero, es una industria que está siendo favorecida por el gobierno en cuanto a la asignación de recursos, y yo creo que sí está el reto en esto, en creer que sí podemos hacerlo. Y además, alinear todas las voluntades políticas y económicas para que con mucho compromiso asumamos el reto de lograrlo. Desde nuestro punto de vista, ahorita que estamos nosotros participando en alguno de los contratos que están aquí, hemos visto que en México, no sé si Gustavo tú conozcas un país que tenga más experiencia en el desarrollo de campos someros. O sea, México es el país que tiene más desarrollo en campos someros y las empresas, la gente, el talento humano que está en México es especialista en desarrollar. Y es el petróleo más barato que tenemos y es donde estamos encontrando. Si ustedes ven un poquito lo que está haciendo el gobierno en desarrollar los campos, los 22 campos, actualmente es un esfuerzo muy grande el que se está haciendo. Tú pusiste ahorita, ¿cuántas plataformas de extracción había el año pasado? No había. ¿Cuántos proyectos de desarrollo de campos simultáneos había el año pasado? 1 a 2. Era todo el crecimiento que estábamos teniendo nosotros como país. Actualmente, de los 20 campos que ya están en proceso de desarrollo, 15 de ellos, ¿sí? Simultáneamente, todos están trabajando simultáneamente. Esto ha generado cosas que tienen otro enfoque, no nada más es el enfoque del crecimiento del país, del crecimiento del petróleo, sino un enfoque también social muy importante. El desarrollo la inversión que se ha hecho ha desarrollado y ha detonado el desarrollo de comunidades, ¿sí? De economías locales, de economías regionales. Ha desarrollado a un mundo de gente que está incorporándose a la industria. Era una industria que, si bien tiene mucho talento,
también tiene mucha capacidad de recibir más talento. Y en un lapso muy corto, este año, ha estado incorporando talento. Nosotros estamos viendo casos de éxito donde la gente dice, vaya, yo era un soldador de ventanas, de perfiles, de estructuras, que se le hizo una especialidad muy rápida a trabajar para la industria petrolera, siendo un especialista para tubero en el mar o alguna especialidad importante, y ahorita están recibiendo beneficios económicos en sueldos más atractivos y luego son deseados por muchas empresas porque se reactivó la economía. Entonces nosotros vemos que las comunidades se han estado reactivando. Entonces una de las cosas que yo he platicado con Marcos también es eso, el enfoque de impacto real social, y es muy difícil medirlo. No sé si tú, Marco, tengas en tu experiencia la capacidad de cómo medir todo esto que se ha generado últimamente a un ritmo muy acelerado de inversión, qué impacto social ha tenido para los mexicanos. Adelante, Marco. Ahorita que hablaba prácticamente de contenido nacional y de la parte de responsabilidad social, ¿no? Correcto. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, quisiera agradecer esta oportunidad al Senado de la República y también a Global Energy por esta oportunidad de lo que estamos haciendo en economía en coordinación con CENER. Tengo pensado mi participación en dos bloques, digamos en la segunda. La primera creo que es muy importante, como bien se ha señalado aquí, o sea, creo que sí hay un tema de oportunidad, coincido, pero también pienso y pensamos que debe de haber, o sea, que la política de contenido nacional juega un factor muy importante en términos de lo que queremos una política industrial de veras y en términos de apoyar. Y a eso me voy a dedicar esta primera parte. Y la segunda, hay que reconocer que yo creo, todos los que estamos en la industria energética y en particular en hidrocarburos, no hemos sabido de alguna otra forma difundir el impacto desde el punto de vista económico, en términos de ingreso, en términos de pobreza, etcétera, lo que trae consigo un desarrollo de una actividad petrolera. Y esa es la segunda parte donde quisiera compartir algunos números pero primero esto, esto es, digamos, con base que amablemente en las preguntas que me hiciste llegar, pues la primera es, ¿cómo se mide? Así se está midiendo. Se mide, ahí podemos ver la fórmula, digamos, una versión muy sencilla de cómo medir el contenido nacional. Lo que sí lo puedo decir con toda claridad es una fórmula que no solamente está mal diseñada, y ahorita voy a argumentar por qué, es una fórmula, digamos, poco sencilla, es una fórmula que a todo el mundo confunde, es una fórmula que se reporta mal, ¿verdad? Y es una fórmula que necesitamos cambiar en términos de la nueva política pública, en términos de contenido nacional que estamos pensando y que nosotros pensamos que podemos contribuir al desarrollo. Estos componentes que ven en la fórmula, que es una fórmula sencilla, están en la ley y de alguna manera se miden, están en digamos, está el tema de bienes y servicios, está el tema de manobra, capacitación, está el tema de tecnología e infraestructura. ¿Cuáles son? La siguiente, por favor. Estos son a los que están, digamos, comprometidos los asignatarios contratistas para una antes. La siguiente. Ahí podemos ver claramente, digamos, cuáles son los desafíos que nosotros estamos viendo. Primero, si ustedes ven en realidad esa fórmula, está el 99, digamos, uno de los problemas es que los primeros tres componentes, es decir, bienes, mano de obra y servicios, llevan el 99% del gasto reportado a la fecha. Es decir, la fórmula está diseñada para que los operadores, pues digamos, con esta parte cumplen, que es importante, pero otros componentes que para nosotros son muy importantes en el nuevo contexto de la política energética, y de hecho eso se manejó en la mañana, se planteó el tema de la tecnología, por ejemplo, transferencia tecnológica, el tema de la capacitación, el tema de la infraestructura. Entonces, por más que yo cambie la ponderación a capacitación, a tecnología, pues no van a tener incentivos a hacerlo porque se cumple con lo primero. Entonces, además también hay que decirlo, esta fórmula, otra de las cosas que se hizo es que esta fórmula se hizo, digamos, es la misma para el mid, al down,
y sobre todo también esta primera parte es lo mismo para la industria eléctrica. Es decir, ese es otro debate, pero la verdad es que fue mal diseñada, entendemos las necesidades y qué es lo que nosotros estamos pensando y deberíamos de pensar en ese futuro. Adelante, por favor. La que sigue. Nosotros ahorita estamos considerando replantear la metodología, debemos, digamos, orientar en otros componentes que son muy importantes en términos de los que se hablaba para el desarrollo regional, etcétera. Entonces, y también hay que ver los valores mínimos de contenido nacional que se establecieron en ley, en hidrocarburos en el 2014, con excepción de aguas profundas y ultraprofundas, se fijaron antes de contar con una metodología de cálculo, de entrada, por ejemplo. Entonces, nosotros estamos haciendo esta discusión, hemos iniciado, conforme a nuestras atribuciones y en coordinación con CENER, el Consejo Consultivo para el Fomento de la Industria de Hidrocarburos. Ahí hemos establecido mesas de trabajo, muchos de ustedes están participando y ahí vamos nosotros a discutir, a proponer una nueva metodología de una forma transparente para recibir comentarios. Sabemos que tenemos que ser muy responsables, o sea, más allá de pensar en mínimos, tenemos que pensar en una política óptima de contenido nacional y eso lo tenemos que hacer de frente a una discusión abierta. Al final del día, quien hace la política pública somos nosotros, pero entendemos que hay experiencias internacionales, hay experiencias nacionales y este ejercicio de retroalimentación con la industria, con los reguladores, creo que va a ser muy fructífero y seguramente vamos a llegar a una verdadera, digamos, una medición, una vez que definamos qué es lo que entendemos por política de contenido nacional. Entonces, la idea es que nosotros pensamos que, dado los escenarios que hemos realizado, de lo que podría, porque nuestra atribución está en crear una política industrial y apoyar a las pymes, por ejemplo. Entonces, creemos que ahí estamos haciendo un esfuerzo, necesitamos identificar muy bien la proveeduría, necesitamos desarrollarla. Se habían hecho esfuerzos, pero por ejemplo tenemos un registro de proveedores que se hizo con un esfuerzo, pero la verdad es que el 30% de esos proveedores son falsos, son fantasmas. Tenemos un fideicomiso de más de 1,000 millones de pesos que cambiamos las reglas de operación, ya vamos a iniciar, vamos a sacar las convocatorias con otra lógica totalmente distinta y para eso necesitamos identificar, tenemos una política subnacional muy intensa, he estado viajando muchísimo a los estados petroleros para identificar las empresas, para identificar esa proveeduría, hemos platicado con Pemex, hemos platicado con todas las empresas, en fin, estamos en esa generación, pero sí creemos que se debe de rediseñar la política de contenido nacional y estamos en esa lógica. Es como que la primera parte de mi presentación. Gracias, Marcos. Bueno, como han ustedes escuchado, pues tenemos diversos temas, todos muy importantes, todos debemos atender y no es un tema de cuál atender primero, sino es de que todos tienen que ir avanzando con el propósito de que al final todos vayan coincidiendo en el cumplimiento de las metas. Las metas ya se plantearon, se requieren recursos financieros, pero se requiere también talento y se requiere tecnología y se requiere participación del sector público con el sector privado, participación del sector privado, participación de los entes reguladores, de las instituciones autónomas. Varias de ellas nacieron a partir de la reforma del 2013, diciembre de 2013, y de hecho incluso a Pemex en la reforma del 2013 se le estableció que le iban a dar asignaciones y las de exploración iban a tener 3 años con chance de extenderle 2 años más que se vencieron el 27 de agosto. Se modificaron, ha habido deseos de que lo que decía la ley, los transitorios de la reforma energética, se tenía que regresar al Estado a aquellas áreas, asignaciones que no hubiera cumplido petróleo, la empresa productiva del Estado. Cuando se entregó la reforma, se planteó un escenario de inversión alto
con un escenario de precio de hidrocarburos alto, que cambió al año, a menos del año de haberse promulgado la reforma, pero no se actualizó en la entrega a la CNH esa información y por eso quedó siempre en falta Pemex. Afortunadamente ahora, después del 27 de agosto, se le retiraron esas áreas a Pemex y se le fueron reentregadas en 68 áreas reconfiguradas, pero que tienen la posibilidad de atender ya Pemex con un mandato diferente. Ya no necesita necesariamente 3 años, porque a Pemex le dieron 3 años y después, 8 meses después, cuando se elaboraron y se publicaron las leyes secundarias, a los privados que iban a participar en exploración se les dieron 4 más 3, a diferencia de Pemex se les dio 3 más 2. Entonces era una regulación asimétrica, también la regulación ha ido aprendiendo y ahorita precisamente en estos temas de regulación les preguntaría yo aquí a los panelistas, empezando por Luis, luego con Sergio y contigo Marcos, ¿cómo ven ustedes la regulación desde su perspectiva? ¿La ven bien? ¿La ven muy burocrática? ¿La ven que va caminando a adecuarse en su curva de aprendizaje? Ha habido quejas de la industria precisamente por la regulación de que se tardan mucho en revisar los planes de evaluación o los planes de desarrollo. Y bueno, pues también son entidades, organismos autónomos jóvenes, a diferencia de las mejores prácticas que se empezaron a copiar o a tratar de emular. El Directorado Petrolero es el regulador noruego, o la Agencia Nacional de Petróleo, o la Agencia Nacional de Hidrocarburos en Colombia y Brasil, que fueron formadas por especialistas de la industria con mucho tiempo. Acá la conformación de los centros reguladores pues, no fue así. Es más, quedó expresamente en la ley de los órganos reguladores coordinados prohibir el paso de personal de Pemex a los reguladores, o sea, prohibir el paso de experiencia para allá. Ojalá eso se pudiera adecuar en alguna medida, porque hay que aprovechar la experiencia de la gente que ha trabajado muchos años en Pemex y conoce cómo se hacen las cosas. Con todo y eso han venido trabajando las empresas y te preguntaría inicialmente, Luis, ¿cómo ves tú el tema de regulación para el cumplimiento de los grandes compromisos que tiene el país? 1.300 millones de barriles de incorporación de reservas, alcanzar los 2.600.000 de crudo, los casi 7.000 millones de pies cúbicos de gas, el reclutamiento del talento, la limitación salarial, en fin, todo eso más la regulación. Sin ninguna duda, la regulación juega pues, un papel primordial en el desarrollo de la energía y en el caso particular de los hidrocarburos en cualquier país que tenga recursos. Quizás algunos de ustedes no sepan, yo tuve la oportunidad de participar en el desarrollo de las regulaciones asociadas a pozos, asociadas a yacimientos, asociadas a integridad de pozos y también de seguridad en pozos. Y ese estudio que realizamos fue un estudio clase mundial. Se revisaron las regulaciones de 7 de los principales países productores del mundo, incluyendo la regulación noruega. Y yo puedo decir con muchísima responsabilidad que México tiene una regulación clase mundial y competitiva con cualquier país del mundo, incluyendo los que están del otro lado de la línea. Ahora, sí hay un proceso de aprendizaje. Sí creo, y estoy de acuerdo contigo, Gustavo, que desde el inicio se debió haber dado oportunidad a más cantidad de gente con experiencia de la industria. Eso hubiera podido acelerar el proceso de aprendizaje y de aplicación y de regulación per se. Creo que allí hay una lección que hay que aprender y sobre todo tomarla en cuenta hacia el futuro. Pero en términos general, la regulación que tiene México, en mi criterio, es competitiva. ¿Por qué se toma tanto tiempo, por ejemplo, la aprobación de la perforación de un pozo de desarrollo? Bueno, es el aprendizaje.
se podían tomar hasta 400 días. Hoy en día creo que están, si mi memoria no me falla, en el orden de los 30, 35 días. Entonces, así ha habido un proceso de entendimiento y un proceso también de actitud de los funcionarios para lograrlo de una manera rápida y efectiva. Entonces, se ha avanzado también en eso. En el caso de los exploratorios, que son pozos también que demandan una revisión mayor, también se lleva muchísimo tiempo. También se han revisado y se han adaptado y se ha mejorado muchísimo el proceso de aprobación. Quizás las empresas no tengan claro que en la regulación hay una parte que les dice, si tu proceso es mejor que el mío, adelante. Es decir, si yo estoy diseñando un pozo y mi proceso de diseño de pozo incluye la regulación y es mejor, porque en muchos casos Shell puede darse ese lujo, Chevron o cualquier otra empresa, de tener procesos internos, mejores prácticas, Gustavo, que pudieran ser más completas. Bueno, preséntenlo y estoy seguro de que se aprueba. Algo que tenemos que aprender es a aprobar paquetes. Los reguladores tienen que acostumbrarse a ver paquetes. ¿Qué son paquetes? No me vengas con 2 o 3 pozos, venme con el plan de desarrollo completo y los 30, 35, 60 o 10 pozos que vas a perforar. Si es la misma área, si es el mismo yacimiento, si es la unidad hidráulica igual. Entonces, sí hay lecciones que pueden ayudar a acelerar esto de cara al futuro, Gustavo. Gracias, Luis. Pasaré contigo, Sergio. Ustedes como contratistas de servicio, que también se tienen que enfrentar a la misma regulación, ¿cómo ven ustedes o cómo perciben esos temas que a lo mejor no les toca directamente porque pues, les entregan directamente al contratante, la empresa productiva del Estado o cualquier otro privado? Pero ¿cómo la ven ustedes desde la perspectiva de Protexa, que pues ha venido colaborando en la industria petrolera ya por más de 70 años, entiendo, y están por celebrar, ¿qué? 75 años, una cosa así, ¿no? Es correcto. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, mira, gracias. Sí, vamos el siguiente año a celebrar el 75 aniversario, como bien lo dices, y tenemos a Pemex o a la industria ya de clientes desde hace 73 años. El primer proyecto en el que participamos fue en el 47 y hemos estado evolucionando junto con la paraestatal, tanto desde los requerimientos que ha tenido en tierra hasta, me acuerdo el primero de los ductos terrestres que hicimos era para exportar gas, el de Cactus, lo hicimos hacia el norte y ahorita andamos haciendo los ductos para importar. El último que hicimos fue el de Nueva Era, que viene de Laredo hacia Monterrey. Entonces, nos ha tocado pasar por toda una generación de diferentes políticas de gobierno. Y yo concuerdo contigo, tenemos un marco regulatorio bastante vasto, ya tenemos ahí bastante regulación, pero como nosotros lo vemos desde nuestra cancha es que cada vez que hay algún cambio en la iniciativa o en la forma o en la visión de tener las cosas, se trazan objetivos y en lo que nos tardamos un poquito es en alinear los objetivos de la visión en todas las áreas. Y un ejemplo muy concreto es, vamos a ver, la gente del gobierno actual hicieron muchos esfuerzos por contratar muy rápido, desarrollar aceleradamente los campos y pusieron dinero por enfrente, pero no todas las áreas, ¿sí?, traen la misma visión. Entonces ellos empezaron a tratar de usar la ley que hay, ¿sí?, el reglamento que hay para trabajar ahí. Pero no todas las organizaciones y no todos están alineados a eso. Entonces, de repente como que se traba un poquito la maquinaria cuando tú dices, sí voy a construir muy rápido y voy a construir simultáneamente mucha infraestructura y mucho desarrollo, pero no tengo la forma de cobrar todo igual de rápido o no tengo la forma de incluir muchos recursos igual de rápido porque no está adaptada lo que es la normativa con la regulación. Entonces, yo creo que hay un proceso de aprendizaje y un proceso de adaptación donde una vez que se está
dando el lineamiento de la visión que se tiene, la regulación que se tiene es vigente, se puede utilizar, pero el despliegue hacia la normatividad y la operación del día a día es la que se tiene que ver con mucha agilidad. Y ahorita, pues bueno, llevamos que 8 meses ya trabajando, no se ve que haya habido una transición muy rápida, se ve que se han ido adaptando muchos elementos de la regulación, pero falta sin duda completar todo para que trabajemos todos en conjunto, alineados al mismo objetivo. Gracias, Sergio. Adelante, Marcos. Yo creo que como gobierno federal tenemos 2 áreas de oportunidades y estamos trabajando en esas 2 áreas. La primera yo diría que es el tema, necesitamos nosotros los reguladores, el gobierno federal, estar más en contacto con el tema tecnológico, con el tema de digital economy. Y te doy un ejemplo, en el caso particular mío del tema del contenido nacional. O sea, nosotros les mandamos a los operadores vía Excel esta fórmula que es fea, que es una fórmula que no entienden, que de hecho ustedes no deberían de ver el algoritmo, o sea, debería ser una plataforma digital donde simplemente ustedes tendrían que llenar los conceptos y el algoritmo sería de este lado, el cálculo, ¿no? Es decir, los proveedores no entienden la fórmula, tienen que contratar empresas que sí se saben la fórmula o diseñaron la fórmula y donde es un costo de oportunidad, es decir, la fórmula debe ser muy transparente para todos, que se pueda replicar y de forma muy sencilla. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una plataforma digital que queremos inaugurar a partir de enero, donde todos los operadores nos van a reportar ahí el contenido nacional y al mismo tiempo vamos a verificar, porque no hemos verificado. Es decir, la administración anterior está en falta administrativa en el sentido que no hemos verificado. Solamente hemos verificado contenido nacional 3 casos. Ya estamos por sacar un acuerdo de verificación, una metodología para verificar y todo eso tiene que ser en línea, tiene que ser digital. Es decir, en donde, digamos, sea transparente las reglas de operación y que todo el mundo nos pueda reportar. Si ustedes me preguntaran hace 3 semanas cuál es la inversión, digamos, por ejemplo, los operadores y que se ha derramado en contenido nacional, yo no les tendría respuesta, porque no tenemos un sistema de información, digamos, sistemático, ordenado, integrado, etcétera. Ahora ya lo vamos a tener. Y yo les puedo decir que lo que he encontrado ahorita de reporte contenido nacional, pues está sobreestimado, ese no lo es. ¿Sí? Entonces tengo que sentarme con los operadores, pero ante una nueva plataforma, explicar cómo funciona esta plataforma y tenemos que sentarnos a hacer números para realmente tener un número real de contenido nacional y presentárselo digamos, a las secretarias y el caso de Economía, de Energía y al señor presidente presidente, por supuesto. Y el segundo punto que yo creo que tenemos el área es trámites, mejora regulatoria, y ahí sí lo conozco también perfecto. Les doy un dato. Ahorita el tema de lo que nos cuesta al país los trámites, en tema del costeo estándar con esa metodología de la OCDE, ahorita anda alrededor del 2.1% del PIB. El 40% de esos trámites, de ese costo que nos cuesta el PIB, es del sector energético. Y es un tema que no ha estado en las mesas de discusión. Es decir, y creo que Economía puede ayudar muchísimo en los trámites de mejora regulatoria a través de la CONAMER, se puede plantear, y de hecho se está trabajando, se está estudiando el sector para poder, digamos, ayudarles. Les doy un dato que a mí me tocó en lo personal, donde, por ejemplo, derivado de la reforma energética, digamos, el permiso de importación de petrolíferos, por ejemplo, ¿no? Donde era de 30 y luego se bajó a 15 días. Entonces nosotros hicimos un esfuerzo para bajarlo todavía días más ese trámite, a 13 días. Entonces, pero para hacer un análisis de costeo, imagínense, o sea, todo, porque también tendrías que mirar la otra parte del espejo, ¿no? Que es el tema de exportación de petrolíferos, pero también hidrocarburos, etcétera. Entonces era muy complejo y varias agencias del gobierno federal estaban involucradas en ese permiso. Estaba Hacienda, estaba Economía, estaba CENER, estaba la CRE, etcétera, etcétera. Entonces eso nos llevó 6 meses discutiendo porque, digamos, por la complejidad del trámite, y logramos bajarlo 2 días y eso significó 600 millones de pesos para la sociedad. Entonces, es un tema que yo se los dejo aquí, que yo creo que el sector energético debería pensar en tema de reducir los trámites, porque si los trámites son engorrosos, si los trámites le cuestan a la sociedad en el tiempo,
pues eso quiere decir que también inhibe la inversión, tarda la inversión, traba la inversión. Sí, yo podría comentar durante mi experiencia en Pemex, pues sí veíamos, se le entregaba la información, una solicitud a la CENER, pero el regulador, cuando todavía no era órgano autónomo, sino dependía de la CENER, decía, pero no me lo has entregado a mí, lo tienes que mandar a mí específicamente, no a CENER. Pero tú dependes de CENER y no, había que hacerlo. Entonces, como que la regulación, cada quien quería ser el dueño de su propio proceso y bueno, pues eso encarece y alenta los procesos administrativos de gestión, ¿verdad? Cuando yo estaba ahí también, pues sí, veía muchas cosas que yo creía que se podían hacer bien en el sector, pero bueno, no me podía meter porque era competencia de otros. Pero aquí en este foro de seguridad y soberanía energética, pues cuando me invitaron, yo dije, bueno, pues qué bueno, porque perdón por meterme en lo que sí me importa, pero hay muchísimos temas. Y precisamente yo quisiera ya para que vayamos concluyendo este panel de múltiples aristas, múltiples prioridades, que cada uno de ustedes en un breve tiempo pudiera mencionar las 2 o 3 cosas fundamentales que a su juicio deberían estar consideradas con una prioridad adecuada para que se consigan las metas y se logren los compromisos que se han establecido. Empezaría contigo nuevamente, Luis. Primero quería hacer un comentario aquí en el tema de regulación de contenido nacional, ¿no? Creo que es muy importante. Yo voy a poner 2 ejemplos que conozco. Brasil, que llegó un momento donde asustó a las empresas, les hizo invertir una cantidad de dinero y ahí está. Hoy en día son jarrones chinos muchas de las instalaciones por tratar de entender el incremento del contenido nacional, hacer cosas en casa. Esa era básicamente. El otro ejemplo fue Venezuela, donde yo me hice en la industria petrolera. Nosotros partíamos del principio de Adam Smith. Y el principio de Adam Smith lo conocemos. Es el laissez-faire. Las empresas vienen, traen, hacen lo mejor posible y tienen que hacerlo en el país. Lo único que nosotros nos fijamos era en 2 cosas. Había una reglamentación de contenido nacional, pero en Petróleo de Venezuela de aquel entonces nos fijamos en 2 cosas. Una, medíamos cuánta gente desarrollaba las empresas que estaban en el país. Ese es un indicador extraordinario para saber cuánto realmente se está haciendo en el país. Y lo otro que le pedíamos a las empresas también es cuántas cosas diseñan ustedes con instalaciones en el país. Pero lo más importante para ellos era la gente. Y yo no sé si en esa fórmula el tema de gente está tomado en cuenta, pero yo creo que sí es importante que sepamos la gente que se desarrolla o es desarrollada por muchas de las empresas que trabajan en el país. El otro elemento es que yo creo que al final de todo esto se ven resultados. Yo creo que los resultados importantes. ¿Y qué resultados nos puede reflejar la eficiencia o no del contenido nacional? Pues el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto nos damos cuenta realmente si desarrollamos empleo o no desarrollamos empleo, en dónde lo desarrollamos, la magnitud, la inversión, etcétera, etcétera. Entonces son 2 cosas que yo creo que en mi humilde opinión deben tomarse en cuenta. 2 temas importantes para cerrar, Gustavo. Uno, asociado a lo que comencé mi participación, es la oportunidad que tiene México en términos de recursos. Y nuevamente, probadas, petróleo original en sitio y recursos prospectivos. Si sumamos un 30% de todo eso, México puede tener en el futuro reservas muy cercanas a los 100,000 millones de barriles. Ahora, la capacidad de ejecución, pues hay que tenerla y desarrollarla para poder ejecutar aquello.
Eso me hace recordar en una conferencia de la OPEP del año 86, cuando se hablaba de precios, y el jeque Yamani dirigía la organización, era el secretario general, y estaban con la pelea de precios, que si aumentaban los precios, que si deberían aumentarse las peleas externas de la OPEP. Y él dijo una frase ilustre. Él dijo: señores, los que quieren aumentar el precio, yo les voy a decir que la edad de piedra no se terminó por la falta de piedras. Y yo creo que eso aplica mucho. Porque tenemos los recursos, mejor es que se tengan las regulaciones, se tenga la ley, se tenga el marco, pero sobre todo se tenga la capacidad de desarrollo del talento en el país para acelerar la explotación de los hidrocarburos que tenemos. El otro tema, y cierro, Gustavo, tiene que ver con la producción y Pemex. Pemex tiene 415 asignaciones, tú lo acabas de mencionar, Gustavo. 100 de exploración, 300 de producción, 115 y 300 dan las 415. Dentro de la de producción hay muchísimas asociadas a gas asociado, valga la redundancia, y hay otras que están asociadas a gas libre. Pero cuando hacemos un pareto de la producción de Pemex, el 80% de la producción lo producen 20 asignaciones o 20 campos. El 80% de la producción. El resto lo producen, pues, los 300 y tantos campos de diferencia. Entonces también es un punto de reflexión en por qué es importante darle una mirada a la empresa nacional y reorganizarla de acuerdo a esas prioridades que le presentan. Y una de las cosas vitales tiene que ser el manejo de la cartera, Gustavo, y tú pasaste por ahí, o el portafolio. Porque en el portafolio, y vuelvo al tema del ingeniero Morales, de planeación, se detecta todo esto. Y es la base para el diseño de lo que se debe hacer, bien, regular o mal. Entonces, en resumen, creo que este foro nos ha permitido compartir con mucha gente, pues, las cosas en las que vivimos y hacemos, y agradezco nuevamente a los senadores, a la senadora, por la invitación, y quiero dejarles un mensaje, pues, de aliento y de cara al futuro, de que México es un gran país, es un país competitivo en materia energética, y tenemos que contribuir cada uno de nosotros con nuestro mejor entendimiento, posibilidades y competencias para sacar el país y la industria hacia adelante. Muchas gracias. Gracias, Luis. Tus reflexiones finales, Sergio, por favor. Sí, yo brevemente nada más te voy a decir que este tipo de foros, que yo pediría que hicieran muchos más, ¿sí?, sirven para integrar a un montón de especialistas, de participantes de la industria, reguladores, entes. Y para mí sí hay varias cosas que deberíamos de estar haciendo para poder cumplir con los compromisos, pero sobre todo la más importante es, como lo dije hace rato, creer que lo podemos hacer y con compromiso alinear todas las voluntades para buscar los objetivos y lograrlos. Entonces, en ese entorno yo te voy a decir, ¿qué debemos hacer? Que todos los que estemos alineados a tratar de buscar el cómo sí lo vamos a lograr y estar no peleando o no viendo diferencias, sino estar buscando el cómo vamos a llegar a la meta y alinearnos todos, porque el reglamento, la normatividad es una, pero que esté desplegada en todas las organizaciones, en todas las dependencias es otra. Y estos foros van integrando a todos esos elementos para que vayamos nosotros aclarando. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que lo que queremos es algo mejor para el país, todos estamos de acuerdo en que estamos comprobando que tenemos las capacidades en México para hacerlo, somos una industria muy madura en el desarrollo de aguas someras, nuestros recursos están en aguas someras, tenemos todo, nada más hay que alinearnos, buscarnos y creernos que lo podemos hacer. O sea, esta industria tiene la fortuna de contar con los entes internacionales más importantes, tiene los contratistas más importantes, tiene los operadores más importantes del mundo, todos en México, y tenemos a la gente más talentosa en México. Entonces, todos creo que si nos alineamos a buscar el cómo sí, vamos a lograrlo. Gracias. Y adelante, Marcos. Octavio, muchas gracias. Muy breve. Dos mensajes. El primer mensaje, quiero darles la absoluta certeza, la certidumbre
que la Secretaría de Economía, a través de la Unidad de Contenido Nacional, va a ser absolutamente responsable. ¿Qué quiere decir esto de responsable? Evidentemente vamos a considerar todo el tema internacional, hay una experiencia muy importante que hay que retomar, hay una experiencia nacional, pero quiero darles la confianza de que tenemos un rediseño en la unidad, o sea, ya por primera vez tenemos ingenieros petroleros, tenemos geólogos, etcétera, estamos capacitados y vamos a trabajar en esta nueva política de contenido nacional porque se necesita y, digamos, necesitamos dar transparencia, certeza jurídica. Nosotros no, el tema no son los mínimos, esos están en los contratos, el tema es cómo están destinando el tema de contenido nacional. Es decir, si yo ahorita les dijera qué me han reportado, por ejemplo, transparencia tecnológica, que es algo que nos importa muchísimo, y yo creo que los operadores, tanto Pemex, etcétera, los operadores en particular lo han hecho en otros países, ¿por qué no se puede hacer en México? En el sentido, si tú ves, la varianza de reporte es muy grande, cada quien entiende lo que quiere por transferencia tecnológica, es decir, hasta enviar a un estudiante, digamos un semestre, estudiar uno de los países de origen de los operadores, pues a nosotros está bien, pero a mí me interesa otro tipo de transferencia tecnológica que se puede dar en términos de inversión, de laboratorios, etcétera. Es decir, ahorita en la fórmula no tienen criterios. O sea, no se entiende cuáles son los criterios que debe, y vamos a tener criterios. Eso es darles a ustedes certidumbre y transparencia. Y el segundo mensaje que quiero dar, que yo creo que es algo muy importante y por qué debe de ir contenido, es una política de contenido nacional. Hice un ejercicio muy breve, digamos, y más en uno de los casos multicitados, que es el tema de Chicontepec, que es el caso que en la academia se puede enseñar para lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer. Más allá de eso, el ejercicio que hice no es evaluar el tema si se maximizó o no la producción de hidrocarburos. Más bien lo que hice este ejercicio sencillo fue, digamos, con datos serios del INEGI, etcétera, y cómo se medía la pobreza en aquel entonces, en fin, hicimos un pequeño ejercicio económico desde el punto de vista de contenido nacional, etcétera, y de economías locales, donde pues evaluamos el tema de las economías locales y los ingresos de las personas. Es decir, nada más para darles, ¿qué hicimos? Un ejercicio contrafactual, o sea, toda la zona de Chicontepec, o sea, todos los digamos, miles de pozos se perforaron, o sea, todos esos, digamos, afectaron a cierta zona de municipios y otros municipios se quedaron fuera. Entonces hicimos un análisis contrafactual. ¿Qué les pasó a estos municipios desde el punto de vista de desarrollo económico, desde el punto de vista, digamos, de crecimiento económico con respecto a los que quedaron fuera del desarrollo? Entonces, nada más, digamos, para darles algunos datos nada más así. O sea, encontramos, como se medía ya en aquel entonces la pobreza, que eran, acuérdense que eran 3 temas: alimentario, capacidades y patrimonio. Estamos haciendo el mismo ejercicio ahora con la nueva enfoque multidimensional de la pobreza, estamos encontrando exactamente lo mismo. Pero nada más para decirles, en 13 de los 14 municipios que nosotros ubicamos, la pobreza alimentaria se redujo más en el conjunto de la entidad federativa, o sea que el conjunto de su entidad federativa, ¿no? En el estado de Puebla, Tlaxcala y Veracruz. En 13 de los 14 municipios los ingresos de los establecimientos aumentaron más que toda la entidad federativa. En términos de pobreza patrimonial, esta se redujo más en 9 de los 14 municipios, incluidos en esta comparación frente a la reducción observada a nivel estatal. Es decir, hubo reducciones casi del 30-40% de nivel de pobreza, etcétera. Entonces, las capacidades, en 12 de los 14 municipios la pobreza de capacidad se redujo más en toda su entidad federativa. En términos del personal ocupado, esta aumentó más en todos los municipios, incluidos esta comparación frente al cambio observado a nivel estatal. En 13 de los 14 municipios las remuneraciones pagadas aumentaron más que en toda la entidad federativa. En fin, etcétera. Es decir, todo el tema que es algo que no se ha difundido, es algo que… El mensaje es, si nosotros, para las que están, tanto para el tema de actividad petrolera, para los operadores, para Pemex, o para las próximas futuras rondas, si nosotros indexamos el tema de contenido nacional, vamos a mostrar que eso puede generar, digamos, no solamente los beneficios que ya todo el mundo conoce, sino también tiene un impacto social muy importante, que es muy importante para el señor presidente. Gracias. Gracias, Marco. Bueno, a mí me gustaría para concluir… un tema que no abordamos y quizá por la falta de tiempo es ¿qué estamos haciendo con los yacimientos? Luis mencionó hay 20, son 60 en total que producen el 80%, 60 marinos fundamentalmente, que producen 1.3, 1.4 millones de barriles.
pero prácticamente todos, con excepción de 4, producen con energía primaria. Cantarell, cuando se implementó el proyecto de recuperación de nitrógeno, se le adicionó energía al yacimiento y permitió incorporar 2.300 millones de barriles de crudo equivalente de reserva. 2.300 equivale como a la producción actual total de 2 años completos. Necesitamos estudiar esos casi 300 asignaciones porque, como tú dijiste, Luis, hay volumen original in situ que todavía puede ser recuperable. Hay 220,000 millones de crudo equivalente in situ, hemos extraído 60, lo mencionó Carlos Morales, tenemos 27 de reserva, son 87 de esos 220 que hay. Trabajándole a esos campos, que le aumentáramos el 2% a cada campo, puede incrementar un volumen notablemente importante de recurso extraíble en el tiempo. No quiere decir que lo vamos a acotar en un plazo estimado, pero es recurso que ya fue descubierto, está probado que existe y que se puede extraer. Entonces, como ven de los diversos comentarios, hay una infinidad de aristas en este tema de hidrocarburos de la parte de exploración y producción, y bueno, tratamos de aportar cada uno de nosotros nuestro granito sobre este tema para que posteriormente, como dijo Sergio, haya oportunidad, senadora, de organizar más foros de esta naturaleza, a lo mejor más enfocados unos en diversos temas, porque los tópicos son múltiples, las soluciones también múltiples, pero el objetivo es uno. Gracias a todos. Agradecemos a nuestros panelistas y a nuestro moderador. Vamos a hacer una ronda rápida de 3 preguntas con nuestro público. Tenemos a nuestras edecanes con los micrófonos. ¿Los tienen? Para realizar preguntas tanto a los panelistas como a nuestro moderador. Tenemos allá de aquel lado, en la esquina de aquel lado, por favor. Gracias por la oportunidad. Humberto Martiñón García, servidor. Quiero referirme al panelista de en medio, concretamente para lo siguiente. Él. Al doctor Luis Bielma. Hola, doctor. Mira, me alegra mucho todas las cantidades que dijiste, pero me gustaría saber dónde las obtuviste, ¿sí? Y si tienes un dato aquí interesante, que nos dijeras las reservas que tiene actualmente Pemex que son probadas y certificadas, y verás que prácticamente son muy bajas, ¿sí? Y sí me gustaría conocer tus cifras para poderlas platicar, discutir, y yo te invito a la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería y lo podemos discutir con todos los métodos, gravimetría, magnetometría, sísmica, reflexión, etcétera, etcétera. Esa es una pregunta. La otra, qué bueno que tocaste un poquito el tema de los yacimientos, donde actualmente Pemex está teniendo unas prácticas verdaderamente, permítanme decirlo, desastrosas, y concretamente en lo relativo al bombeo. Utilizan actualmente el 90-95% del bombeo neumático, y es un bombeo sumamente ineficiente. Yo creo que México es uno de los únicos países en el mundo que sigue utilizando bombeo neumático, desperdiciando gas, más o menos como 800 millones de pies cúbicos aproximadamente. Y bueno, no te platico de todo el desastre que está haciendo en ese sentido Pemex. Si alguien me está escuchando de Pemex, pues bueno, pues no me dejará mentir. Y entonces, pues entrar al tema de la eficiencia, ser eficientes.
Y me gustaría sentarme contigo para que me digas de dónde sacaste esas cifras tan extraordinarias. Muchas gracias. Bueno, recientemente la doctora Albamérica Porres de la CNH dio una presentación en un evento y hasta un video tiene, y ahí están las cifras, son de la CNH. Hay que diferenciar, allí diferencia ella también claramente lo que es el POES de lo que es el recurso prospectivo y obviamente de las reservas. Tienes razón, de los 25 millones de reservas 3P, solamente alrededor de 8.000 millones son los que están asociados a reservas probadas. Bueno, son reservas probadas y normalmente cuando son publicadas internacionalmente están certificadas. PM certifica sus reservas con 3 o 4 empresas internacionales. Quizás Gustavo pueda explicar un poco más de eso, ¿no? Sí, todas las reservas de Pemex las ha venido certificando desde 1996, inicialmente con la empresa Netherland Sewell, pero también con De Goldie & McNaughton y también con otra empresa, con Ryder Scott. Todos los campos, por regulación de la CNH, la regulación en materia de certificación de reservas, tiene que cumplir Pemex cada año. Entonces, cada año certifica. Cada año se obtiene la carta del certificador donde dice que las diferencias entre las mejores prácticas de ingeniería generalmente aceptadas, así como los contadores que utiliza Pemex para la estimación de sus reservas, están bien aplicadas y difieren en menos del 10% del cálculo que ellos hacen con la misma información. Es aceptado a nivel mundial si tienes una diferencia de menos de 10. Así es como funciona, así es como ha funcionado Pemex los últimos 22 años, desde el 96 hasta ahora, 1 de enero del 2019, que certifica las reservas petróleos mexicanos con certificadores externos avalados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Muchas gracias. Queremos agradecer a nuestro panel de expertos, el licenciado Sergio Charles, director de Relaciones Estratégicas e Institucionales de Protexa, al doctor Luis Bielma, de CBM Ingeniería, Exploración y Producción, al doctor Marco Ábalos Bracho, jefe de Unidad de Contenido Nacional y Sector Energético de la Secretaría de Economía, y a nuestro moderador, el ingeniero Gustavo Hernández García, consultor energético, por ser parte de este panel. Muchas gracias por asistir y muchas gracias por aportar. Muchas gracias. La alarma que escucharon, no se asusten, nos están diciendo que es un sistema ahí que estaba fallando, no se preocupen, no hay nada que temer. Bueno, como ustedes saben, con la puesta en marcha de una nueva política energética, los sectores públicos y privado están más que dispuestos a trabajar de la mano por un futuro seguro, sustentable y competitivo. En este foro, todos los involucrados están aportando sus ideas para seguir trabajando de manera conjunta en busca de la grandeza energética de México. Bajo este concepto, la apertura de este tipo de espacios de diálogo, análisis y comunicación es vital para quienes forman parte de esta industria. Ahora, a continuación, vamos a presentar al señor Ramiro François de Vitol Group México con su conferencia Introducción al Mercado Eléctrico Mayorista. Un aplauso fuerte para él, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, quisiera agradecer primero a los organizadores de Global Energy por invitarme a dar esta plática sobre uno de mis temas favoritos. Espero que les transmita un poco de la emoción de los mercados eléctricos. Un poco lo que quiero transmitir con esta plática es que el mercado eléctrico… Gracias. Los mercados eléctricos en general, en mi opinión, dan bases sólidas para la sostenibilidad y la soberanía de la industria eléctrica.
muchas veces cuando hablo con personas que incluso trabajan en la industria eléctrica, pero en una parte muy específica, me dicen que el mercado eléctrico parece excesivamente complejo. Y bueno, la verdad es que sí es un poco complejo, pero todo tiene su razón de ser. También quiero transmitir que definitivamente en México no se está improvisando, se está usando modelos de mercado ya probados. Los mercados eléctricos empezaron ya desde hace tiempo, así que creo que vamos por buen camino. ¿De dónde nacen los mercados eléctricos? Bueno, nacen del problema de permitir la participación privada en esta industria vertical que era la empresa eléctrica tradicional, que se veía como un monopolio natural, es decir, que tenía barreras de entrada tan altas que la competencia era incluso ineficiente. O sea, sale mejor tener alguien que tenga una sola línea de transmisión a que haya varias líneas de transmisión de diferentes empresas con el mismo trayecto, ¿no? ¿Pueden volver a poner la presentación, por favor? Entonces, justo con esta idea de permitir la participación privada, pero de forma competitiva, se rompe la industria verticalmente integrada. Se identifican tal cual cuáles son las partes que son monopolio natural y que se tienen que regular con un método de costo de servicio, se llama, o regulación de tarifas. Este método generalmente, pues, medio cuida que no se eleven los costos, pero no promueve que bajen en el tiempo o que haya innovación. Y se identificó que otras partes pueden ser competitivas. Un mercado privado es competitivo. Un mercado competitivo va más allá de simplemente la inversión privada. A veces la inversión privada es en realidad financiamiento privado porque el gobierno está de todas maneras garantizando todo, o bien está dando el permiso implícito que al final se pasen costos a los usuarios finales mediante tarifas. La idea del mercado competitivo es que los privados se pongan de acuerdo con los otros privados para hacer transacciones, ¿no? Entonces, para romper la empresa verticalmente integrada, se crea, por supuesto, la parte central, que es el mercado mayorista, donde se va a permitir que consumidores y generadores transen energía eficientemente. Sin embargo, también aparece una figura que no era evidente quizá antes, que es la del comercializador. La mayoría de los consumidores no van a poder administrar su participación en el mercado. Es algo demasiado complejo, ¿no? Necesitan todos tener un escritorio de trading para poder acceder al mercado. También otra cosa que antes no era evidente es el tema del crédito. Una empresa verticalmente integrada pues pasaba la factura al final de mes y todavía el cliente pagaba 15 días después, ¿no? En realidad no hay un match exacto entre el flujo de efectivo necesario para operar que el flujo de efectivo que se recupera por tarifas. Se va balanceando, amortiguando poco a poco. Entonces, al no haber una empresa que haga todo eso, los comercializadores también manejan el crédito y también proveen gestión de riesgos, porque el precio de la energía se determina cada hora y es extremadamente volátil. Entonces, los comercializadores dan una oportunidad de hacer contratos de más largo plazo y fijar ese precio, ¿no? Entonces, había mencionado que no es, definitivamente el mercado mexicano no está improvisado, no es el primer mercado que se liberaliza de esta forma. Generalmente se dan ejemplos un poco lejanos, ¿no? Países nórdicos, etcétera. Quiero empezar con un país que de hecho estuve la semana pasada ahí y pude hablar incluso con el operador del mercado. Guatemala, digo, la regulación que empezó con la liberalización es de 96, tiene ya casi 20 años en este proceso. Al ver cómo opera su mercado me doy cuenta que está extremadamente competitivo,
está fragmentado en el buen sentido, que son empresas donde no hay una así demasiado dominante. De hecho, aquí vemos el número de empresas es casi 100, y me refiero a empresas con actividad primaria, no de servicios, ¿no? Incluso hay 2 públicas. La participación privada se permite en todos los tramos de la cadena: generación, transmisión, distribución y comercialización. Y bueno, en Centroamérica también hay otro país que también está liberalizado con mercado competitivo. Honduras está en proceso, se acaba de aprobar la regulación, pero todavía no se ha implementado. Y los otros países permiten participación, pero todavía de forma de regulación de tarifas, digamos. Y muy interesante también es que hay un mercado eléctrico regional en Centroamérica, que es una especie de mercado paraguas que optimiza el balanceo entre los países para que el costo sea más nivelado. Bueno, estos sí son los sospechosos usuales en cuanto a mercados. Estados Unidos, ya muchos estados liberalizados, Europa, países escandinavos, América del Sur. Lo que quiero que se lleven de aquí es que la mayor parte de muchos de estos mercados se liberalizaron a final de la década de los 90. Ya hubo un proceso de aprendizaje. Quizá el más famoso sea la crisis eléctrica en California en 2001. O sea, ya pasaron más de 15 años de eso. Espero que se haya aprendido algo. Y bueno, y creo que esto se reflejó en la regulación mexicana, que la verdad es muy robusta y está muy blindada de manipulación, digamos. Entonces vamos a ver cómo se implementó en México. Aquí está el verde CFE, digamos, pues es lo que hacía CFE y lo que sigue haciendo CFE. Vale la pena destacar que la parte que había comentado que era monopolio natural se quedó como CFE. Es el Estado el que realiza la actividad de transmisión y de distribución. También el Estado aún atiende a los consumidores domésticos, que son pues los más vulnerables. CFE aún tiene generación, aunque esta ya compite en el mercado. Y bueno, se abre la puerta en generación a nuevos generadores, comercializadores que representan grandes usuarios que se representan a sí mismos. Pero bueno, por supuesto, el corazón es el operador independiente del sistema, que es el SENACE. Ya justo acaba de cumplir 5 años, aunque el mercado opera en realidad desde 2016. Y bueno, es el que supervisa que todo se haga de manera eficiente e independiente. Entonces, ¿cuáles son las principales características del mercado? Como dije, está altamente regulado. De hecho, todos los mercados están altamente regulados. Eso del liberalizado o de regulado es un decir, porque están fuertemente regulados. En el caso del mexicano, es un mercado basado en costos marginales. Los operadores, cuando se registran, tienen que poner sus parámetros técnicos, sus índices de combustible, y el SENACE está verificando que en efecto estén ofertando su costo marginal. También es un mercado en donde se obliga a los generadores a ofertar toda su disponibilidad, no se permite que la restrinjan para elevar el costo, digamos. Y bueno, está diseñado para que todas las tecnologías compitan con un piso parejo, o sea, que sea evidente el valor que aportan cada uno. O sea, no es lo mismo generar a las 2 de la mañana que a las 8, que es el pico de la tarde, ¿no? Los principales componentes: mercado de corto plazo, que es en el que se balancea de los requerimientos de energía. Como la energía eléctrica no se almacena, aunque se está empezando a poder almacenar económicamente, se tiene que balancear el mercado en intervalos muy pequeños. El mercado en México del día en adelante corre cada hora hay un precio diferente. El mercado de potencia, que lo voy a explicar más adelante, pero nace del diseño de mercado de energía. La potencia es un mecanismo que permite que el pico del sistema esté cubierto por capacidad disponible. Tiene que ver con lo que explicó más temprano el ingeniero Morcos.
y los certificados de energía limpia, que básicamente son un instrumento que promueve, permite que se cumplan los tratados internacionales, pero son muy puntuales, o sea, están diseñados para que tengan el valor exacto necesario para que se cumplan. O sea, si la propia tecnología ya tuviera costos suficientemente bajos para que se desarrollara, estos valdrían cero, digamos. Entonces sí son un subsidio, pero son un subsidio muy transparente. Entonces, bueno, el mercado eléctrico es muy amplio, mercado de corto plazo, día en adelanto es donde se liquida la mayor parte de la energía. Algunos componentes del mercado todavía no se terminan de desarrollar aquí en México, pero ya están en la regulación. Está el mercado de potencia, las subastas que fueron muy exitosas. Ayer leía que México pasó de tercer lugar a primer lugar en capacidad solar en 2018 y los CELS, derechos financieros de transmisión. Entonces, como es un tema muy amplio y tengo poco tiempo, quiero como darles una esencia y salir un poco de la retórica de estar repitiendo que los mercados son eficientes y competitivos y decir exactamente por qué. Entonces, voy a hablar me voy a concentrar en el mercado del día en adelanto, que es como el ladrillo, es el bloque fundamental de donde se deriva la eficiencia de los otros componentes del mercado. Y bueno, del mercado de día en adelanto salen los famosos precios marginales locales, que en el caso en el que no hay restricciones de la red, simplemente es una especie de, bueno, la clásica gráfica de demanda cruzándose con la oferta. Digamos que se nace un día antes, tiene un pronóstico de la demanda y sabe qué generadores están ofertando con qué costos, y entonces los va a ir despachando hasta que llegan a cubrir la demanda, ¿no? Como vimos, los costos son el costo variable de producción, no incluyen otros costos administrativos o de capital, es simplemente de la producción para producir esos megawatt hora en ese momento. Así se encuentra el precio marginal. Entonces, ¿por qué decimos que da incentivos a la eficiencia? Porque aquí el margen es mayor para los generadores más eficientes, ¿no? De hecho, en teoría, claro, esto sucede cada hora, ¿no? Entonces, pero digamos que un generador que solo lo llamen a despachar en la hora pico de todo el año, pues ni siquiera va a tener un beneficio, ¿no? Porque solo va a cubrir sus costos de generación por este diseño. De ahí nace el mercado de potencia. El mercado de potencia reconoce que se necesita generadores que estén disponibles, pero que casi no despachen, y que cuando despachen pues sean los que ponen el precio marginal y por lo tanto no tengan ganancia, que necesitan sobrevivir básicamente. Entonces el mercado de potencia es un instrumento que les da los ingresos para estar ahí disponibles. Ahora, eso fue como si no hubiera red, ¿no? Digamos que si así se operara el sistema, pues lo podríamos hacer en Excel o a mano casi. Cuando se pone complicado y ya se requieren programas avanzados es cuando nos damos cuenta que tenemos que hacer este ejercicio en cada nodo. Para que se den una idea, hay casi 3,000 nodos en el sistema, ¿no? Entonces aquí aparece otros componentes del precio de PML, aparte de la energía. Las pérdidas, que tienen que ver con la resistencia de la red y obviamente la distancia entre los centros de consumo y los centros de generación, y el componente de congestión, que representa el costo adicional de los límites térmicos de la red, que es cuando se hace un cuello de botella y ya no puede llegar a generación barata a cierto lado y se tiene que encenderse generación más cara. Eso se ve reflejado en el componente de congestión. Entonces,
quise un poco dar un ejemplo muy concreto en lugar de hablar de muchos temas y hacer algo más retórico. Entonces, aquí se ve tal cual como se despacha, ¿no? Digo, este es un ejemplo obviamente sencillo, pero si hay un centro de consumo aquí y hay 2 nodos con generación, diversas tecnologías que van de más barato a más caro, digamos que a las 2 de la tarde, de 2 de la mañana, perdón, se tienen que cubrir 150 megawatts de demanda, entonces se van despachando las centrales a su precio y por diseño se paga el precio marginal, el precio de la central más alta que cubrió la demanda, ¿no? Entonces vemos ahí los ingresos, en este caso todo lo que pagan los centros de consumo lo reciben los generadores. O sea, $450,000 es la suma de lo que recibieron los generadores. Sin embargo, en otro escenario donde ya subió la demanda, digamos a las 9 a.m., y aparte vemos que esta línea está limitada a 150, se va a tener que seguir un orden de despacho diferente. En lugar de despachar las 3 centrales más baratas que cubrirían toda la demanda, por esta restricción se tiene que despachar también la central más cara. Esto que hace que la demanda se cobre al precio de la central más cara que se despachó. Sin embargo, en cada nodo se hizo el cruce de oferta y de demanda y se determinó el PML. Entonces, en este nodo, donde no se pudo evacuar toda la generación por esta restricción, pues se le paga el precio de la central más alta, de la central más cara que es más baja que en el segundo nodo. Por lo tanto, cuando hacemos cuentas, vemos que aquí todos los pagos de los consumidores no son iguales al costo de la generación, sino aparece un costo de congestión. Este costo de congestión lo recupera SENACE y bueno, en la ley de la industria eléctrica está descrito exactamente qué se hace con él, ¿no? Que básicamente obviamente tiene que ver con fortalecer la red y también con fondear unos instrumentos que se llaman derechos financieros de transmisión. Entonces, bueno, lo que quería decir es que yo creo que los mercados competitivos pues dan una base sólida para que la industria eléctrica se desarrolle de manera sostenible y soberana, promueve la eficiencia a través de la competencia. En el caso de México, el Estado mantiene ciertas obligaciones básicas y está facultado porque sigue teniendo el control de la transmisión, la distribución, el suministro básico. Entonces, creo que tiene toda la capacidad para garantizar el acceso a los servicios eléctricos de los usuarios domésticos. Sin embargo, para los usuarios que no son domésticos, donde en realidad la electricidad ya no es un servicio, es un insumo de su producción, pues ya permite que el Estado se libere de estar garantizando o invirtiendo el mismo en generación y que los privados se pongan de acuerdo solos. También minimiza los subsidios cruzados, transparenta los subsidios que están diseñados para alcanzar políticas sociales o ambientales, o sea, tal cual suministro a los usuarios domésticos de bajos recursos y las metas renovables. Y bueno, por experiencia internacional, los mercados permiten gran penetración de renovables, aunque de manera transparente, o sea, están diseñados de tal forma que se vuelve evidente los costos de las energías renovables, que como comentaba el ingeniero Morcos, pues sobre todo cuando empiezan a tener mayor participación en el total de la generación, empiezan a ser más importantes. Y en cuanto a energías renovables, pues creo que fácilmente se puede concluir que las energías renovables impulsan la soberanía, porque no dependes no solo de los combustibles, que aunque que por el momento pues, son mayormente importados, pero incluso aunque se generan aquí, los
combustibles se transan a precios internacionales, de global a internacional, por lo tanto estás expuesto al precio del mercado global. En cambio, el aire, el agua, el viento, pues no, hasta ahorita no hay mercados, afortunadamente, y son totalmente soberanos, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias al señor Ramiro François de Vitol Group México por hablarnos acerca del mercado eléctrico mayorista. Estamos muy cortos de tiempo. Muchísimas gracias por su ponencia. Vamos a hacer un corte a comer. Recuerden que la comida es en el piso 5. Recuerden llevar su boleto, el boleto que les dieron en el acceso. Y les pedimos estar de regreso, por favor, en punto de las 2:45 para dar pie. Bueno, pues de esta manera se llevó a cabo el desarrollo de esta segunda parte del Foro Seguridad y Soberanía Energética en este Senado de la República, en donde pudimos ser testigos de las ponencias precisamente de 2 conferencias, así como un panel de especialistas, quienes hablaron en temas referentes a las perspectivas